Bueno, la unidad número 7 es referida a los derechos personales, también denominados derechos creditorios u obligaciones. Estas tres formas de denominarlos, tanto obligaciones, derechos personales o derechos creditorios, es referirse a lo mismo. Son conceptos sinónimos. Y como ya saben ustedes, es una de las categorías que integran los derechos patrimoniales. ¿Cómo lo define el código? De la siguiente manera. Dice que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Es conforme a la definición obrante en el artículo 724 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto ustedes ya lo saben, pero bueno, lo volvemos a recalcar. Los caracteres de las obligaciones o derechos personales, en primer lugar, tienen el carácter de relativas, porque es oponible a una sola persona, que es el deudor. Son temporarias porque la falta de ejercicio del derecho en el plazo que marca la ley afecta al derecho. Y otra característica importante es que los particulares pueden crear libremente cualquier clase de derechos personales, aunque no los prevea especialmente la ley, con el solo límite del ordenamiento jurídico, no puede ser nada ilícito o contrario a los morales y buenas costumbres. Los elementos, las obligaciones, tenemos el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor, el objeto de las obligaciones, que es la prestación, que es la conducta debida por el deudor con respecto al acreedor. Y los tipos de prestaciones, tenemos de dar, hacer, no hacer. El dar consiste en la entrega de una cosa, el hacer en la realización de un servicio personal por parte del deudor o el acreedor, el no hacer consiste en una abstención o una omisión. Y por último, la causa son los hechos generadores de obligaciones, y este tema es conocido normalmente como fuente de las obligaciones. La prestación. La prestación constituye el objeto de la obligación y tiene una serie de características que debe cumplir. Tiene que ser tanto material como jurídicamente posible, o sea, el objeto o la conducta debida por el deudor o acreedor tiene que ser posible realizarse físicamente o materialmente y también jurídicamente, o sea, que no sea una actividad prohibida por la ley. Tiene que ser lícita, no contraria al ordenamiento jurídico, tiene que ser determinada o determinable, tiene que ser susceptible de valoración económica, si no tiene valoración económica no puede ser objeto de obligación, y tiene que corresponder a la satisfacción de un interés del acreedor. Este interés así puede ser patrimonial o extrapatrimonial, pero la prestación en sí misma sí tiene que tener valoración económica. Las causas de las obligaciones, expresamente establece el código que no hay obligación sin causa, es decir, que derive de algún hecho idóneo para producirle de conformidad con el ordenamiento jurídico. El estudio de las causas de obligaciones es lo que normalmente se conoce en doctrina como fuente de las obligaciones. El Código Civil y Comercial prevé la siguiente fuente: los contratos, la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos valores. ¿Qué efectos producen obligaciones? Bueno, vamos a distinguir los efectos con respecto primero a la persona del acreedor, que es la persona en cuyo favor se establece la obligación, y después la persona que debe soportar la obligación, que es el deudor. Con respecto al acreedor, la ley dice que la obligación le da derecho a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. O sea, si el deudor no cumple voluntariamente, lo primero que prevé la ley es la posibilidad de que el acreedor pida lo que se llama el cumplimiento en especie, o sea, la cosa exactamente a la que se obligó el deudor. Si el deudor debía entregar 10 toneladas de trigo,
lo que quiere el acreedor es que le entreguen 10 toneladas de trigo. Si tenía que entregar un automotor, quiere que le entreguen el automotor. Si tiene que construir una pared, quiere que le construyan la pared. Otra posibilidad que da la ley es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Si el deudor no lo hace, hacemos que lo haga otro y le pasamos después la factura a nuestro deudor. Y por último, siempre tenemos la posibilidad del resarcimiento económico ante la imposibilidad de que se pueda hacer la ejecución en especie o por otro a costa del deudor. Siempre tenemos la posibilidad de tener las indemnizaciones correspondientes por el incumplimiento del deudor. En relación al deudor, el primer efecto que tiene es que tiene el deudor cuando ha cumplido la obligación en forma exacta y oportuna a obtener la liberación y rechazar las acciones del acreedor. ¿Puede nuestro deudor actuar por medio de auxiliares? El código dice que sí, pero el problema es que si estos auxiliares hacen las cosas mal, esa realización o ese incumplimiento por parte de los auxiliares es imputable al deudor mismo. Y el reconocimiento de la obligación consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por parte del deudor cuando admite estar obligado con respecto a una obligación. Bueno, las clasificaciones de obligaciones, hay diversas clasificaciones. Vamos a hablar primero respecto a la naturaleza de la obligación. La obligación puede ser de dar, hacer o no hacer, conforme a la naturaleza de la prestación. La obligación de dar consiste en la entrega de una cosa. La obligación de hacer es aquello cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modos acordados por las partes. Y la obligación de no hacer es aquella que tiene por objeto la abstención del deudor o de tolerar una actividad ajena. El incumplimiento imputable al deudor permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios correspondientes. De acuerdo con la determinación, las obligaciones son de dar cosas ciertas, dar cosas inciertas, y dentro de estas de género, de dar cantidad de cosas y de dar dinero. La obligación de dar cosas ciertas, aquello que el objeto debido no es fungible, o sea, no puede ser reemplazado una cosa por otra, por se encuentra individualizado al inicio, del momento mismo del nacimiento de la obligación. Por ejemplo, entregarme esa mesa de tal característica, o entregarme tal inmueble, o determinar tal pintura, o sea, la cosa está determinada desde el principio. En cambio, la obligación de género, si la obligación recae sobre cosas determinadas solamente por la especie y cantidad, por ejemplo, darnos 10 toneladas de trigo de determinada calidad, es indiferente que sea de tal silo o del otro silo. Por ejemplo, de tal acopio, si es de la misma especie y calidad, es indiferente cuáles son. Si no, serían ya de dar cosas ciertas. La obligación de dar dinero consiste en dar una cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Hay que tener presente que el Código Civil y Comercial vigente permite al deudor liberarse cuando la moneda pactada no sea de curso legal de la República, entregando el equivalente en moneda de curso legal al momento del pago. Y esto es una nota importante, porque si ustedes, por ejemplo, están obligados a pagar en dólares, pueden liberarse dando los pesos correspondientes al momento del pago. Una deuda de valor, si consiste dando cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento corresponde a tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Una vez que ese valor es cuantificado, se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar dinero. Esto es importante, sobre todo en un país inflacionario como el nuestro, que distinguirse algunas obligaciones, por más que estén cuantificadas en dinero, en realidad son deudas de valor, porque ese valor de dinero expresa el valor real de una cosa o de una prestación. Entonces, la deuda de valor va a quedar fijada recién en el momento del pago.
De acuerdo con la complejidad, en obligaciones simples, cuando lo debido es una sola conducta, una sola prestación, o compuesta o de prestación plural cuando hay varias prestaciones. Y en este último caso, pueden ser alternativas o facultativas. La obligación alternativa cuando tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí, y el deudor está obligado a cumplir solamente una de ellas, y en principio la elección de cuál es la obligación a cumplir va a corresponder al deudor. En cambio, facultativa, cuando tiene una prestación principal y otra accesoria, el acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. Y el deudor va a disponer hasta el momento del pago para ejecutar la facultad de optar. De acuerdo con la posibilidad de división de su objeto, se clasifica en divisibles e indivisibles. La obligación divisible es la que tiene por cumplimiento prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Si hay varios acreedores o deudores, la obligación de fracciones, por ejemplo, la obligación de dar dinero es una obligación típicamente divisible. Pues si tengo que entregar 10.000 pesos, puedo entregar 5 primero y 5 después, sin perjuicio que el acreedor no esté obligado a recibir pagos parciales, pero la obligación admite su cumplimiento parcial. En cambio, son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. En ese caso, si hay varios acreedores, varios deudores, cualquiera puede ser compelido a abonar la totalidad de la deuda. De acuerdo con los sujetos, puede ser sujeto simple o singular o sujeto compuesto plural. En la obligación de sujeto simple o singular hay un solo acreedor y un solo deudor. En cambio, puede haber pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores. Ahí tenemos varios supuestos. La obligación mancomunada, que sería la regla. El crédito de deuda se fracciona entre tantas relaciones particulares e independientes entre sí como deudores y acreedores haya. Las cuotas respectivas se consideran deuda o créditos distintos unos de los otros. Por ejemplo, si se debe 10.000 pesos al acreedor y somos dos deudores, entonces cada uno debe por la mitad, entonces en realidad cada uno debe 5.000 pesos. Y mi cumplimiento no perjudica al otro deudor y así sucesivamente. En cambio, en la obligación es solidaria cuando hay pluralidad de sujetos que originan una causa única, cuando en razón del título o de virtud de la ley su cumplimiento total pueda exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. La obligación solidaria, acá lo importante es que cualquiera de los acreedores puede solicitar a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación más allá de su participación. Caso típico es cuando hay varios autores de un hecho ilícito. Por ejemplo, dos personas son las que han originado el hecho ilícito. En ese caso, las dos son responsables solidarios. Y el acreedor puede optar por demandarlo por daño y perjuicio a uno solo y no demandarlo al otro. Y este acreedor demandado, deudor demandado, deberá responder por el todo, sin perjuicio que si él puso todo, después podrá reclamarle la parte que debió poner el otro deudor. Obligaciones concurrentes son aquellas en que hay varios deudores, deben el mismo objeto, pero por causas diferentes. Un caso típico de obligación concurrente es la obligación de las compañías de seguro para asegurar la responsabilidad civil. Por ejemplo, la responsabilidad civil derivado del accidente de tránsito. En ese caso, el autor del accidente es responsable por el hecho ilícito. Y la obligación de la compañía de seguro también es responsable, pero no por el hecho, sino por el contrato de seguro, si tiene causas diferentes. Por su interdependencia, principales y accesorias, obligaciones principales son aquellas que existen con independencia de cualquier otro vínculo obligacional. En cambio, accesoria, cuando la obligación accesoria depende de otra principal. O sea, la obligación accesoria no existe sin la obligación principal. El caso típico es la fianza. El fiador es para garantizar el crédito al acreedor por la deuda de un deudor principal.
entonces la obligación del fiador es por si no paga el deudor. Y en ese caso se convierte en una obligación accesoria. Y esto es importante porque si la obligación principal se extingue, por cualquier causa, la accesoria también. Ahora bien, vamos a hablar ahora de los diferentes medios de extinción de las obligaciones. La forma normal, la forma habitual, que las obligaciones se extinguen por medio del pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y para que el pago sea extintivo, o sea, tenga efecto liberador del deudor, deben concurrir los siguientes requisitos. Tiene que ser el requisito de identidad. La cosa que se da en pago es la cosa misma que integra la prestación. O sea, si me tienen que entregar 10 toneladas de trigo, pagan entregando 10 toneladas de trigo. Si me tienen que entregar 10.000 pesos, pagan entregándome 10.000 pesos. Si me tienen que entregar un auto, pagan entregando el auto. O sea, la misma cosa que se paga es la misma cosa que está obligada en la prestación. De integridad, el pago tiene que ser total. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Si me deben 1.000 y vienen con 999, yo le puedo decir, no, tráeme todo o no me traigas nada. En la práctica, por ahí los acreedores reciben pagos parciales, pero el concepto importante es que no están obligados a recibir pagos parciales. La puntualidad tiene que ser en el tiempo convenido y la localización también puede ser un tema no menor, tiene que ser en el lugar que debe pagarse. Si me quieren entregar la cosa en tierra del juego, vamos a estar complicados, ¿no? Bien, la compensación tiene lugar cuando dos personas por derechos propios reúnen ambas y recíprocamente las calidades de acreedor y deudor, cualquiera sean las causas de una y otra deuda. Si Pedro le debe a Juan 1.000 y a su vez Juan le debe a Pedro 800, podemos operar una compensación en que se van a extinguir las obligaciones con fuerza de pago hasta el monto de la concurrencia de la menor. Y desde el momento empiezan a consistir ambas obligaciones en calidad de ser compensables. En el ejemplo que yo le di, Pedro va a terminar debiéndole a Juan 200 pesos luego de operada la compensación. La confusión se extingue una obligación cuando ambas calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. O sea, una persona deviene por cualquier motivo al mismo tiempo acreedora y deudora. Por ejemplo, yo le debo a mi padre 100.000 pesos, mi padre fallece, yo soy el único heredero de él, entonces, como yo no me puedo cobrar a mí mismo, la obligación que yo tenía de pagarle a mi padre se extingue por confusión. Novación. La novación es la extinción de una obligación por otra nueva que se crea destinada a reemplazarla. Entonces, hacer extinguir una obligación por hacer surgir una nueva. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de innovación, porque si extinguimos una obligación, la obligación se extingue y se extingue con todos los accesorios que pueda tener. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, una fianza o una garantía. Entonces, si vamos a hacer surgir una nueva obligación, ese detalle hay que tener cuidado, ¿no? La dación en pago, la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diferente o diversa de la deudada. Por ejemplo, tenía que entregar 500.000 pesos, pero el deudor le dice, mira, no tengo, pero te puedo entregar mi auto, que mi auto vale lo mismo. Si el acreedor acepta que le entreguen algo diferente de lo pactado originalmente, la obligación se extingue por la dación en pago. Renuncia. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley, siempre y cuando la renuncia no esté prohibida y solamente afecte a intereses privados. Se denomina remisión cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en donde consta la deuda.
Bueno, en principio todos los derechos son renunciables, a menos que la ley prohíba la renuncia por algún motivo en particular. Por ejemplo, en materia laboral, la ley para proteger al trabajador de los abusos, muchos derechos que le otorga les prohíbe que los renuncie. Por ejemplo, al cobrar el monto del salario fijado por el convenio colectivo. Si yo tenía que cobrar 100 y no puedo decir que renuncie a cobrar los 100 y cobrar 80, por ejemplo. Esa renuncia está prohibida por la ley de contrato de trabajo. La imposibilidad sobrevenida de pago, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, va a extinguir la obligación sin ninguna responsabilidad. Pero sin embargo, si la imposibilidad sobreviene por causas imputables del deudor, la obligación va a modificar su objeto y se convierte en la de pagar la indemnización de los daños causados. Bien, el código prevé varias fuentes de obligaciones. Hay una que por su importancia la vamos a estudiar en la próxima unidad, que son los contratos. Vamos a ver someramente cuáles son las demás fuentes no contractuales de obligaciones: responsabilidad civil, gestión de negocios, empleo útil, enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de voluntad y los títulos valores. La responsabilidad civil. Hay una obligación general de no dañar a otro. Y además de, cuando uno se encuentra obligado a cumplir con una obligación. Entonces, la violación de ese deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a una obligación que es la de reparar el daño causado. Entonces, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación es un hecho generador de responsabilidad, conocido como responsabilidad civil, porque da lugar a la reparación de los daños y perjuicios causados por la violación del deber de no dañar o por no cumplir una obligación. Debe cumplir los requisitos de antijuricidad, es una conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico. Tiene que haber un factor de atribución, objetivo o subjetivo, porque existe culpa o dolo de la persona, o objetivo cuando a veces la voluntad de la persona es irrelevante y se atribuye por otro factor, por ejemplo, por el riesgo de la cosa. Tiene que haber una relación de causalidad entre la acción de la gente y el daño que se produce, y por último tiene que haber daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Y hay daño cuando se lesiona el derecho, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Bien, acá lo central, lo clave es que si se daña a otro o se incumple una obligación, se debe reparar el daño causado. La gestión de negocio es cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por algún motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad, o sea, de beneficiar, y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Aquí alguien hace una gestión que favorece a otro y ese otro no se le ha pedido que la haga, o la persona no se encuentra obligada por la ley. Entonces eso es gestión de negocio. ¿Y por qué la gestión de negocio va a ser fuente de obligaciones? Porque si la gestión de negocio ha sido conducida útilmente, el dueño del negocio debe reembolsarle los gastos al gestor. El empleo útil, aquel que sin ser gestor de negocio ni mandatario realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que se le reembolse este valor, aun cuando siempre que haya resultado de utilidad. El enriquecimiento sin causa: toda persona que sin causa lícita se enriquece a expensa del otro está obligado, en la medida que se ha beneficiado, a resarcir el detrimento patrimonial de la persona que se empobrece. La declaración unilateral de voluntad causa la obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley, por los usos y costumbres. Y un caso típico es la promesa pública de recompensa. Yo pego
por ejemplo, afiches por toda la ciudad diciendo prometo la suma de 10.000 pesos a quien me devuelva mi perro perdido. Bueno, esa declaración mía me obliga, cuando viene una persona con mi perro, entonces me puede exigir esta promesa de recompensa realizada públicamente. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional y irrevocable en una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo con independencia del derecho contra otros portadores del título. Acá el tema del título valor es que la obligación surge del instrumento donde consta. Y eso tiene independencia de por qué lo tengo o si está derivado o no de otros anteriores portadores del título. Es el caso típico del pagaré o del cheque. La obligación surge del propio instrumento y con independencia a otros titulares. Bueno, ahí le paso la contraseña de la clase de hoy. ¿Alguna duda de los temas que hemos visto? Profesor, yo no entiendo lo que vendría a ser gestión de negocio. O sea, ¿cómo es que Le doy un sin ejemplo. pedirle a la persona? Te doy un ejemplo. Mi vecino se va de vacaciones y él no prevé que nadie le pague la luz. Él recibe la boleta, yo la veo y se la pago. ¿Me tiene que devolver o no? Sí. ¿Pero por qué me tiene que devolver si él no me ha pedido que le pague? La explicación está en ese instituto, gestión de negocios. Pero obviamente la gestión tiene que ser útil. En la medida que sea útil y solamente en esa medida me tienen que devolver. Profe, ¿una promesa o una campaña política puede ser considerada como expresión Qué buena unilateral? pregunta. Pero el problema es que él no se obliga patrimonialmente, el político. No, así como lo mismo que ofrezco 1.000 pesos a quien encuentre mi perro, es ofrezco wifi gratuito a todos a todas las familias si salgo votado. Pero no lo ofrece él. No, el partido. O quien El sea. partido tampoco. Él dice, yo voy a hacer que el Estado le dé. Él no se está obligando. Él no asume él, ¿me entiende? Claro. Yo voy a hacer que el Estado nacional, la provincia, el municipio tenga wifi gratuito para todos los vecinos, todos los habitantes de la provincia, etc. No lo dicen tan largo, solo dicen prometo. Claro, pero por eso le digo, no se obliga él. Él no asume la obligación personalmente él, sino que la obligación, él va a hacer las gestiones para que el Estado haga tal cosa. Por eso, si él asumiera la obligación, sí, le daríamos todo así en cola para que pague nuestro wifi. Pero no la asume él. De 10. Bien. ¿Alguna otras dudas? Bien. Bueno, reitero nuevamente, la clase del día jueves, en la primera parte, haremos el control lectura número 3, unidades 6 y 7. El próximo jueves tenemos el parcial, primer parcial de las unidades 1 a 7, que va a ser un cuestionario de 50 preguntas con 30 minutos para desarrollarlo en el aula virtual. La forma de evaluar la tienen ahí en el protocolo que he publicado en el día de hoy. Así que les pido que lean, por favor. Cualquier duda que tengan, la vemos en la clase del próximo jueves. ¿Alguna otras dudas, otras inquietudes? Profe. Sí, lo escucho. Profe, ¿y qué pasaría en relación a la pregunta que hizo el compañero? ¿Qué pasaría si en realidad si cumpliera la promesa? Es decir, en el caso de que si la promesa hubiera sido en la plaza voy a poner wifi, entonces el político tiene la obligación de gestionar eso, pero lo va a proveer el gobierno. No, por eso, pero el tema es que el gestor pone con plata de él, no es con plata del Estado, ¿me entiendes? Ah, bien. Por eso está la obligación de devolverle, porque es
el esfuerzo viene al patrimonio de él. Ah, viene de su patrimonio. Claro, Claro. claro, él el que se obliga o él el que ha puesto los gastos. Por eso está la obligación de devolverle. En cambio, el político no pone su propio patrimonio ahí en el tema. ¿No? Ujú. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Toda obligación se extingue con la defunción? ¿Con la qué? ¿Con la defunción? No se extingue la obligación con la defunción. ¿No? En principio pasan los herederos, salvo que sean obligaciones inherentes a las personas. Por ejemplo, si hay obligación de pintar un cuadro, mi hijo, yo soy pintor famoso y mi hijo no son pintores, ellos no van a pintar el cuadro. ¿Mm? Pero en principio, si hay una obligación dineraria, si no la cumplo yo, la tienen que cumplir mis herederos. Bien. Bien, ¿alguna otras dudas? ¿Alguna otras inquietudes? Bueno, entonces recordarles nuevamente que tienen el control de lectura el día jueves, el